En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Destruí la cara de mi hermano cuando lo encontré desnudo con mi prometida. El karma los alcanzó 3 años después. Hace 3 años estaba comprometido con una mujer que llamaré Lila. En ese momento, estaba convencido de que ella era el amor de mi vida. Llevábamos casi 5 años juntos, y todo parecía ir perfectamente entre nosotros. Los dos éramos abogados con vidas muy ocupadas, pero siempre encontrábamos momentos para estar juntos cuando no estábamos trabajando. El año que le pedí matrimonio debería haber sido el mejor de nuestras vidas. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Lila perdió su trabajo. La despidieron después de que descubrieran que había roto algunas reglas de la empresa. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó porque es algo personal, pero la empresa la despidió de una manera bastante brusca por sus acciones. Si conoces a alguien que es perfeccionista y adicto al trabajo, entenderás lo devastador que puede ser perder un empleo así. Para Lila, su trabajo no era solo una forma de ganarse la vida, era parte de quién era ella, su orgullo y lo que le daba sentido a su vida. Perderlo tan repentinamente la dejó completamente desorientada. Lila empezó a buscar trabajo inmediatamente, enviando solicitudes a incontables empresas y bufetes de abogados. Desafortunadamente, su área de especialización era muy específica, y no había muchas oportunidades disponibles, especialmente considerando cómo había terminado en su trabajo anterior. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin conseguir un nuevo empleo. Durante todo este tiempo, intenté apoyarla lo más posible. Le aseguré que no tenía que preocuparse por el dinero. Al fin y al cabo, estábamos comprometidos, y sentía que era mi deber cuidar de ella en estos momentos difíciles. Conociendo lo mucho que Lila tendía a obsesionarse con las cosas, y estresarse, le insistí en que se tomara las cosas con calma, y no dejara que la situación la consumiera. Para mi tranquilidad, siguió mi consejo, o al menos lo intentó. Con todo este tiempo libre nuevo, decidió perseguir algo que siempre había querido hacer: aprender alfarería. Se apuntó a unas clases locales y empezó a dedicar su tiempo libre a este nuevo hobby. Casualmente, mi hermano Mason también iba a estas mismas clases. Déjame contarte un poco sobre Mason. Es completamente diferente a mí. Mientras yo era el hijo responsable y estudioso que se centraba en sus estudios en Corea, Mason era el típico rebelde. Pasó sus años escolares perdiendo el tiempo, metiéndose en líos y ganándose fama de ser un mujeriego despreocupado. Esta reputación lo siguió durante la universidad y después. Era el tipo de persona que nunca mantenía una relación seria y rara vez se tomaba algo en serio. Lila había conocido a Mason cuando empezamos a salir y sabía perfectamente cómo era. Así que cuando empezó a ir a las mismas clases de alfarería que él, pensé que era solo una coincidencia que se encontraran allí. Pero mirando hacia atrás, fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. En cuestión de semanas, los dos se volvieron sorprendentemente cercanos. Al principio no le di importancia. Mason se ofreció algunas veces a llevar y traer a Lila de las clases, lo que parecía un gesto amable aunque poco común en él. Lila llegaba a casa, y me contaba emocionada las cosas que ella y Mason habían hecho en clase, o me enseñaba las piezas en las que habían trabajado juntos. Pero después, su relación empezó a ir más allá de la alfarería. Comenzaron a pasar tiempo juntos los fines de semana, yendo a museos de arte o probando restaurantes nuevos. Estas eran actividades que Lila y yo solíamos hacer juntos, pero ahora las hacía con Mason. Con el paso del tiempo, no pude ignorar los cambios en el comportamiento de Lila. Pasaba mucho más tiempo con Mason del que me hacía sentir cómodo, y esto estaba afectando nuestra relación. Incluso empezó a cancelar nuestras citas para estar con él. No soy de los que se quedan callados cuando algo les molesta. Así que una noche, la enfrenté directamente. Le pregunté sin rodeos si había algo entre ella y Mason. Lila se sorprendió por mi pregunta, incluso pareció ofendida. Negó rotundamente que hubiera algo inapropiado entre ellos. Me aseguró que su amistad con Mason era puramente platónica, comparándola con pasar tiempo con un hermano pequeño. Parecía sinceramente dolida de que yo sugiriera que podría estar pasando algo más, y por un momento me sentí mal por dudar de ella. Pero en el fondo, sus explicaciones no me convencieron del todo. Todo explotó 2 meses antes de nuestra boda. Yo estaba trabajando sin parar en ese momento, tratando de manejar una carga de trabajo intensa para asegurarme de que estuviéramos bien económicamente. Desde que Lila había perdido su trabajo, yo me había hecho cargo de todos los gastos de la casa y de la boda que estábamos planeando. Ella todavía no había encontrado trabajo nuevo, y aunque usaba sus ahorros para sus gastos personales y emergencias, yo estaba cargando con la mayor parte de los gastos. Entre pagar por todo y el estrés de organizar nuestra boda, mis horas en la oficina se habían vuelto más largas y agotadoras. No estaba tan presente como debería haber estado, y, viéndolo ahora, tal vez eso le dio a Lila y Mason la oportunidad de volverse tan cercanos como lo hicieron. Una noche, llegué temprano a casa de un viaje de trabajo.
Quería sorprender a Lila y pasar tiempo de calidad con ella. Cuando entré en el camino de la casa, vi el coche de mi hermano aparcado fuera. Normalmente no me habría preocupado. Mason tenía la costumbre de aparecer sin avisar. Pero esta vez era diferente. Ya eran más de las 9 de la noche, y ver su coche allí tan tarde me hizo sospechar. Mientras abría la puerta y entraba silenciosamente, podía oír risas suaves viniendo del interior. La sala estaba vacía, pero la televisión estaba encendida. Su luz parpadeante proyectaba sombras por toda la habitación. Mis ojos se fijaron inmediatamente en las latas de cerveza tiradas por el suelo, y luego en la ropa y ropa interior de Lila, esparcida descuidadamente entre ellas. Mi estómago se revolvió. En ese momento, supe lo que iba a encontrar. Una parte de mí quería dar media vuelta e irme, pero otra parte, la que necesitaba una prueba irrefutable, me empujó a seguir adelante. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Caminé lentamente hacia el dormitorio, con el corazón latiendo con fuerza. Me detuve en la entrada y allí estaban. Lila y Mason juntos de la manera más íntima posible. Estaban tan absortos el uno en el otro, que ni siquiera notaron que yo estaba allí. Normalmente soy una persona tranquila y serena, pero esto era una traición imperdonable. Mi prometida, la mujer con la que se suponía que me iba a casar en 2 meses, estaba en la cama con mi propio hermano. Sin decir una palabra, entré en la habitación, me acerqué a la cama y agarré a Mason por el cuello. Lo aparté de Lila, y la sorpresa en su cara fue casi satisfactoria. Se giró para mirarme y su expresión cambió instantáneamente de confusión a terror. Ni siquiera miré a Lila. Mason tropezó, empezando a disculparse inmediatamente, pero sus palabras no significaban nada para mí en ese momento. Lo golpeé directamente en la nariz. El crujido del hueso me dio una satisfacción sombría mientras la sangre empezaba a caer por su cara. Gritó de dolor, pero no había terminado. Lo golpeé una y otra vez, cada puñetazo más fuerte que el anterior. La sangre goteaba de su nariz sobre su camisa, pero no me importaba. Él intentaba débilmente defenderse, pero seguí golpeándolo. Después de que Mason estaba en el suelo, sangrando y suplicando que parara, me volví hacia Lila. Estaba sentada en la cama, temblando y llorando. La miré directamente a los ojos y le dije, con voz fría y controlada, que tenía 10 minutos para salir de mi casa. Si no lo hacía, le advertí que no dudaría en dejarla tan ensangrentada como a mi hermano. Ella empezó a rogarme, disculpándose una y otra vez. Me dijo que podía explicarlo, y me suplicó que no la echara, que le diera una oportunidad para arreglar las cosas, pero no me interesaban sus excusas ni sus disculpas. Miré mi reloj y le dije secamente, «Te quedan 9 minutos». El tono de mi voz y la mirada en mis ojos debieron convencerla de que iba en serio, porque se apresuró a levantarse de la cama, y empezó a vestirse con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su cara mientras sacaba una maleta del armario, y metía en ella lo que podía. Cuando por fin terminó de empacar y arrastraba su maleta medio llena por las escaleras, se giró hacia mí una última vez. Con voz entrecortada me suplicó que la escuchara, diciendo que me amaba y que merecía una oportunidad para explicarse. Sin decir palabra, le cogí la mano, le quité el anillo de compromiso del dedo y la empujé hacia la puerta. Ella intentó resistirse, rogándome que lo reconsiderara, pero yo había terminado. Abrí la puerta, y la empujé hacia afuera. Ella tropezó en el porche, todavía llorando y gritando pidiendo perdón. Ni siquiera miré atrás mientras le cerraba la puerta en la cara. Sus sollozos se apagaron al otro lado. La cara de Mason todavía estaba ensangrentada por nuestra pelea, y aunque seguía hirviendo de rabia, no quería ser responsable si le pasaba algo peor. Llamé a mis padres y les conté todo lo que había pasado. Mi padre estaba furioso con Mason y mi madre estaba en shock, pero los dos dijeron que vendrían inmediatamente. Cuando llegaron, mi madre, que es enfermera, se ocupó de las heridas de Mason. Limpió y vendó sus heridas, que por suerte para él, eran principalmente superficiales. Mientras tanto, mi padre me llevó al patio trasero, lejos de Mason. Podía ver que mis manos todavía temblaban de rabia, y apenas me estaba controlando. Un rato después, Mason salió con mi madre. Su cara estaba magullada, su nariz vendada, y todavía había manchas de sangre en su camisa. Se disculpó por traicionarme, diciendo que no había querido que las cosas pasaran así. Pero entonces soltó la bomba. Dijo que estaba enamorado de Lila. Finalmente me giré para mirarlo, con ojos como dagas. Él continuó, explicando que creía que Lila sentía lo mismo por él. Afirmó que esta era la primera vez que habían estado juntos, como si eso lo hiciera menos grave. Luego sacó su teléfono y me mostró sus mensajes. Conversaciones llenas de mensajes coquetos, secretos, y Lila confesando lo infeliz que era en nuestra relación. Según Mason, ella lo había invitado a quedarse esa noche, pensando que yo todavía estaría en mi viaje de trabajo. Mientras leía esos mensajes, mi rabia volvió a surgir. Mason seguía hablando,
diciendo que lamentaba haberme traicionado. Pero también insistía en que nunca había sentido esto por nadie antes. Dijo que no pudo evitarlo, y me rogó que lo perdonara. Sus palabras eran como puñales retorciéndose en la herida. Mi padre, que había estado escuchando en silencio, finalmente tuvo suficiente. Regañó duramente a Mason, diciéndole cuánto daño me había hecho, y lo avergonzado que debería estar de sí mismo, pero la reacción de mi madre fue diferente. Mason siempre había sido su favorito y podía verla luchando con la situación. Mamá empezó a decirme que, independientemente de lo que decidiera hacer con Lila, necesitaba perdonar a mi hermano. Dijo que parecía verdaderamente arrepentido, como si eso de alguna manera disminuyera su traición. No podía creer lo que estaba escuchando. La interrumpí y les dije a mis padres que no estaba de humor para sermones o consejos. Lo único que quería en ese momento era que se llevaran a Mason y se fueran. No podía soportar mirarlo ni un segundo más. Mi padre asintió, entendiendo que necesitaba espacio, y ayudó a Mason a llegar al coche. Mi madre dudó, claramente queriendo quedarse y mediar, pero finalmente los siguió. En las semanas siguientes, todavía estaba procesando el impacto emocional de la traición de Lila. Ella me había estado enviando mensajes constantemente durante esas semanas, rogando perdón y tratando de explicarse, pero sus explicaciones siempre eran las mismas excusas gastadas. Eran muy similares a lo que Mason ya me había dicho. Afirmaba que ella y Mason nunca habían querido hacerme daño. Había ignorado prácticamente todos sus mensajes durante esas semanas. Entonces, de repente, recibí una llamada de Mason. Me dijo que él y Lila acababan de descubrir que ella estaba embarazada y el bebé era suyo. Me dijo que, como ella llevaba a su hijo, quería casarse con ella y quería mi bendición. No podía creer que Mason tuviera el descaro de pedirme esto después de cómo me habían traicionado los dos. La reacción de mi madre solo empeoró las cosas. Ya había estado intentando hacer las paces entre Mason y yo, pero ahora veía el embarazo de Lila como una señal del cielo. Me dijo que era el plan de Dios que Lila quedara embarazada así, y que quizás Mason y Lila siempre estuvieron destinados a estar juntos. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Era como si intentara justificar lo imperdonable solo porque ahora podría cumplir su sueño de ser abuela. Le dije a mi madre claramente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y que si decidía ponerse del lado de Mason y Lila, nuestra relación se acabaría. No estaba bromeando. Ya era bastante malo que mi hermano me hubiera traicionado, pero que mi propia madre los apoyara era algo que no podía aceptar. Mi padre intentó mantenerse neutral, tal vez pensando que ayudaría a calmar la situación. Mientras tanto, mi madre ofreció ayuda económica a Lila, asegurándole que ella y el bebé estarían bien cuidados. Pero, por supuesto, había una condición. Mi madre insistía en que ella y Mason tenían que casarse. Esto era justo lo que Mason quería. Mamá no cedía en su empeño por conseguir esta boda, negándose incluso a considerar que su nieto naciera fuera del matrimonio. Cuando me enteré de que Mason y Lila realmente iban a casarse, y habían empezado a enviar invitaciones de boda a nuestra familia, me sentí furioso y humillado. Sin más discusiones, cumplí mi palabra y corté el contacto con mi madre y mi hermano. Sin embargo, mi madre no es de las que se rinden fácilmente. Durante semanas después de la ruptura, no paró de llamar, dejar mensajes de voz e incluso aparecer sin avisar en mi puerta, intentando hacerme sentir culpable para que me reconciliara con ellos. Era agobiante. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única forma de escapar de ella era mudarme lejos. Han pasado 3 años desde que abandoné mi vida anterior, y me mudé a una nueva ciudad, cortando lazos con casi toda mi familia excepto con mi padre. Él entendió por qué necesitaba alejarme, y respetó mi decisión, aunque le entristecía que ya no lo visitara. Durante estos 3 años, reconstruí mi vida paso a paso. No compartí mi nuevo número de teléfono con nadie excepto con mi padre. Hice nuevos amigos, encontré una nueva normalidad y trabajé duro para dejar el pasado atrás. Así que imagina mi sorpresa cuando ayer encontré a Lila en mi puerta, tocando el timbre. Cuando abrí, casi no la reconocí. No se parecía en nada a la mujer que una vez había amado. Llevaba ropa gastada y vieja. Su cara estaba pálida y demacrada. Su pelo lucía fino y descuidado. Estaba allí de pie, agarrando la mano de una niña pequeña que no podía tener más de 2 o 3 años. La niña tenía los rasgos marcados de Mason, y un parecido innegable que delataba que él era su padre. Por un momento, me quedé sin palabras. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué quería? Los años que había pasado intentando olvidarla y el dolor que me había causado parecieron volver de golpe. Finalmente, rompí el silencio. Lila, ¿qué haces aquí? Sus ojos se llenaron de lágrimas y con voz temblorosa me preguntó si podía entrar, ya que tenía algo importante que hablar conmigo.
Mi primer impulso fue decir que no y pedirles que se fueran, pero entonces miré a la niña pequeña a su lado que me observaba con ojos inocentes y grandes. No pude ser descortés delante de la niña, así que me aparté y las invité a pasar. Las llevé al sofá y les ofrecí agua. Una vez que se acomodaron, me senté frente a ellas y les pregunté qué hacían aquí. Ya sabía que ella no me habría encontrado por sí sola. No le había dado mi dirección a nadie excepto a mi padre, y confiaba en que él no la compartiría a menos que fuera realmente importante. Entonces, ¿qué era tan importante como para que él revelara dónde vivía? En lugar de responder directamente, Lila sacó un sobre de su bolso. Me lo dio sin decir nada. Lo abrí y reconocí inmediatamente la letra de mi madre. Mi estómago se revolvió mientras leía la carta. Mi madre escribía sin rodeos que era mi responsabilidad arreglar el desastre que Mason había creado. Explicaba cómo Lila y Jessie estaban pasando dificultades, cómo Mason las había abandonado, y cómo, siendo yo el hermano de Mason y el tío de Jessie, debería hacerme cargo de ellas ahora. Levanté la vista hacia Lila, confundido y enfadado. ¿Qué significa esto?, pregunté, sosteniendo la carta. Fue entonces cuando Lila se derrumbó y empezó a contarme toda la historia. Según ella, Mason nunca le había sido fiel desde el principio de su matrimonio. Incluso después de que Lila diera a luz a su hija, Jessie, mi hermano siguió teniendo aventuras durante todo su tiempo juntos. Lila había intentado que las cosas funcionaran, esperando que mejoraran con el tiempo. Por el bien de Jessie, si no por otra cosa. Pero hace 3 meses, Mason había hecho las maletas y se había ido sin más. Sin explicaciones, sin nota, sin aviso. Simplemente desapareció. Desde entonces, Lila había estado sola. No tenía trabajo, ni ahorros, ni casa. Ella y Mason habían vivido en un lugar alquilado y sin él, no podía permitirse seguir pagando el alquiler. Mi madre, sintiendo cierta obligación por Jessie, había estado dándole dinero a Lila para mantenerlas. Pero ahora, con Mason prácticamente desaparecido, mi madre había decidido que ya no quería ser responsable de Lila y su hija. Lila me explicó que mi madre quería que yo me hiciera cargo de ella y Jessie, ya que no tenían a dónde ir ni a nadie más a quien acudir. Me sentí completamente indignado por lo que me estaba pidiendo, y lo absurdo que era que tanto ella como mi madre esperaran que yo las ayudara. Mi madre no solo se había puesto del lado de Mason durante la traición inicial, sino que ahora intentaba cargarme con las consecuencias de sus acciones. Era indignante, pero no me sorprendía. El favoritismo ciego de mi madre hacia Mason siempre le había impedido ver el daño que él causaba. Le dije a Lila directamente, incluso delante de su hija, que no tenía ningún derecho a esperar ayuda de mí. Es decir, esta no era mi hija. Ella ya no era mi prometida, y claramente esto no era mi responsabilidad. Aunque me sentía mal porque Mason las hubiera abandonado, ella debería haberlo visto venir. Después de todo, él nunca había sido una persona confiable. De todas formas, no iba a dejar que me hicieran sentir culpable para ayudarlas. Así que le pedí a Lila que se marchara. Ella empezó a llorar diciendo que no tenía a dónde ir, ni dinero, y que lo que le quedaba lo había gastado en gasolina para venir a verme. Acabé dándole unos cientos de dólares antes de pedirle que se fuera. Desde entonces, aunque sé que hice lo correcto, no puedo evitar sentirme un poco culpable. Me da pena esa pobre niña. Entonces, ¿estoy haciendo mal? Actualización 1. Necesito aclarar algunas cosas. No entiendo para nada el comportamiento de mi madre en esta situación. Me parece muy egoísta que intente hacerme sentir culpable para que ayude a Lila y su hija después de todo lo que pasó. Entiendo que se preocupe por su nieta, pero no debería esperar que yo arregle los problemas de su hijo. Especialmente después de cómo ignoró completamente cómo me sentía, y defendió a Mason durante toda la traición. Su petición está totalmente fuera de lugar. Tienen razón los que dicen que mi padre también me falló. En vez de apoyarme después de la infidelidad, se mantuvo neutral. Aunque regañó a mi hermano aquella vez, nunca se puso realmente de mi lado. Al no enfrentarse al comportamiento manipulador de mi madre, también fue parte de esta traición. Planeo hablar con él pronto sobre esto. Puede que Mason haya dejado a Lila, pero eso no significa que yo tenga que cuidar de ella. Ella tomó sus decisiones y aunque siento algo de pena por ella dada la situación, no le debo nada. El hecho de que viniera a mi casa sin nada más que una historia triste y una niña solo muestra lo desesperada que está. Lo que hice, decirle a Lila que se fuera y darle algo de dinero pero no ofrecerme a ayudar más, fue poner límites. No la rechacé por rencor. Simplemente dejé claro que no es mi responsabilidad arreglar lo que Mason estropeó. No tengo ninguna obligación de cuidar de ella solo porque ahora esté pasándolo mal. No, esa niña definitivamente no es mía. Lila y yo ya habíamos terminado semanas antes de que quedara embarazada, y para cuando terminamos ya llevábamos tiempo sin intimidad. La cronología está clara, y no hay ninguna posibilidad de que yo sea el padre. Además, Jessie es idéntica a Mason, su cara, sus ojos, su sonrisa.
Es como ver a mi hermano de pequeño. No tengo ninguna duda de que Mason es su padre. No necesito hacer ninguna prueba de paternidad porque el parecido es inconfundible. La niña es claramente suya y no voy a dejar que me involucren en más confusión. No, no quiero adoptar a mi sobrina. No puedo creer que algunos sugieran esto. Sin importar la situación económica o emocional de Lila, ella es la madre y es su responsabilidad. No entiendo por qué nunca trabajó después de casarse, o por qué no ahorró dinero. Mason es el padre, así que incluso si se separan, tanto Lila como Mason tienen que hacerse cargo y cuidar de su hija. Mason está obligado a pagar la manutención infantil. Actualización 2. Hablé con mis padres sobre todo esto. Ya sabía que mi padre le había dado mi dirección a Lila, pero quería oírlo directamente de él. Lo llamé y le pregunté sin rodeos por qué le dio mi ubicación después de que le pedí tantas veces que no lo hiciera, y qué esperaba que yo hiciera por Lila y su hija después de tantos años. Mi padre se quedó callado un momento, visiblemente incómodo, luego suspiró profundamente y se disculpó. Lo siento mucho, hijo, de verdad, dijo con voz arrepentida. Hemos intentado ayudar a Lila todo lo posible, pero con Mason ausente durante tanto tiempo, solo pudimos hacer hasta cierto punto. Tu madre me suplicó que le diera tu dirección. Dijo que tal vez si la veías después de todo este tiempo, querrías ayudarla de alguna manera y ella no tiene a dónde más ir. Sentí que mi frustración crecía, y le pregunté por qué pensaba que yo ayudaría a alguien como ella. Me traicionó con Mason, me lastimó. ¿Y ahora quieres que la ayude? Le dije. Mi padre me respondió que entendía por qué estaba molesto. Me explicó que ni él ni mi madre querían que las cosas acabaran así, pero que Lila y Jessie también eran familia. Creía que yo era su única opción. Se disculpó conmigo, pero no quise escucharlo. Le dije que nuestra relación se había acabado. Había confiado en que él sería diferente a mi madre, pero resultó que todos eran igual de traidores. ¿De verdad creían que iba a olvidar el pasado y recibir a Lila y a la hija de mi hermano en mi vida y empezar a cuidarlas? Era evidente que mis padres no se preocupaban por mí en absoluto. Le dije a mi padre clara y firmemente que debería olvidar mi número y hacer como si yo no existiera. Como conocía mi dirección, le advertí que si él o mi madre aparecían alguna vez en mi casa, llamaría a la policía. Mi padre intentó disculparse otra vez, rogándome que lo escuchara, pero ya no me interesaba. Mi voz no tembló mientras hablaba, aunque el peso de las palabras se sentía en el aire. No me llames más, le dije, cortándolo. Simplemente no lo hagas. Tú tomaste tus decisiones y yo estoy tomando las mías. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono y bloqueé su número inmediatamente. Lo que mi padre hizo no tiene perdón y no hay vuelta atrás. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Por fin pude encontrar a Mason con la ayuda de un amigo. Resulta que Lila tenía razón. Mason ha estado viviendo con su última aventura, a unas pocas ciudades de distancia, fingiendo que no tiene responsabilidades, como si no tuviera familia. No puedo creer que sea el mismo que me dijo seriamente que estaba enamorado de Lila hace 3 años. El mismo que puso mi vida patas arriba y ahora, después de todo, estaba viviendo con otra persona actuando como si no hubiera abandonado a su esposa e hija. Era frustrante, incluso enloquecedor. ¿Cómo podía alguien ser tan egoísta, tan insensible? Me enfermaba que pudiera ser tan despreocupado al respecto, como si abandonar a su propia sangre fuera algo sin importancia. Después de descubrir dónde estaba, le envié la dirección a Lila. No quería involucrarme más en sus problemas, pero tampoco quería que se sintiera completamente desamparada, así que le di un último consejo. Necesitas buscar un abogado y pedir el divorcio y la manutención infantil. Hazlo ahora antes de que Mason desaparezca a otro lugar. También le mandé algo de dinero, lo suficiente para que pudiera mantenerse por un tiempo. Lila me agradeció todo y pude notar el alivio en su voz. Se disculpó otra vez, como ya lo había hecho tantas veces antes, pero ya no quería escucharlo. Esto se acabó, le escribí. No vuelvas a contactarme nunca. No te presentes en mi casa. Este es el último favor que te hago. Lo que tuvimos, fuera lo que fuera, terminó hace mucho tiempo. Solo quería que me dejara en paz de una vez por todas.